alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! En la búsqueda intensa por consultarle a Dios una palabra que tenga propósito y que tenga nombres específicos, el Señor me trajo a esta palabra. Estoy seguro, 1000% seguro, que esta palabra cambiará el rumbo de muchas personas que están aquí. Y cambiará el rumbo de muchas personas que nos están viendo en este momento por medio de las redes sociales y nos están escuchando ahora por medio de la radio. Y este mensaje se llama Activando la Multiplicación. Gracias, pero a mí me gustaría que usted se despertara esta mañana. Sacude a la persona que tienes a tu lado y dile: despiértate, ya llegó la hora. Vamos, díselo, ya llegó la hora. O seré yo que me tomé 3 cafés ya. Activando la multiplicación. ¿Cuántos quieren que Dios nos multiplique? ¿Cuántos quieren que Dios nos ensanche? ¿Cuántos quieren que Dios nos bendiga? Entonces esta palabra es para ti. Yo quiero leer la escritura en Éxodo capítulo 1 versículo 7. Éxodo capítulo 1 versículo 7. Yo voy a leer la Reina Valera. Está a mis espaldas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y los hijos de Israel fructificaron. ¿Qué pasó con los hijos de Israel? Fructificaron, pero no solo fructificaron, sino que también crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados. Pero no solo fueron crecientes y se multiplicaron y fueron aumentados, sino que también fueron fortalecidos en extremo. Gracias. Y la tierra se llenó de todos ellos. En otras palabras, permítame decirle esta mañana que el pueblo de Israel se hizo grande y poderoso. Yo vine a decirle a una persona aquí que estás a punto de convertirte en un cristiano grande y poderoso. Desde que Dios creó al hombre, lo destinó para señorear. Permítame decirle que Dios creó al hombre para que estuviera arriba y no abajo, para que fuera cabeza y no cola, para que ejerciera dominio. Vine hablando ahora a personas que tienen la capacidad de ser cabeza, pero que la mentalidad de miedo los tiene cautivos.
Y esta palabra te dará las agallas para que tomes decisiones atrevidas. Porque ningún cristiano miedoso y cobarde logra conquistar. Hay que tomar decisiones atrevidas. Y Dios en sus planes siempre estuvo que sus hijos, ¿cuántos somos hijos de Dios?, ejerciéramos dominio, para que bajo la dirección de Él, porque si no estamos bajo la dirección de Él, no habrá dominio, ni habrá poder, ni habrá multiplicación. Para que bajo la dirección de Él nos engrandeciéramos y gobernáramos con autoridad. Quiere decir entonces que los planes de Dios siempre han sido buenos, agradables y perfectos. Es más, Dios se lo instruyó a Adán y a Eva en el principio. Siempre fue el plan de Dios, y los planes de Dios nunca cambian. Son de ayer, de hoy y serán de siempre. Por lo tanto, aquello que Dios le instruyó a Adán y a Eva hoy es también un rema y un principio para mí. Dios le dijo a Adán y a Eva en Génesis capítulo 1 versículo 28, dice la Biblia que los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenen la tierra y gobiernenla, reinen sobre todas las criaturas que hay en la tierra. Sin embargo, quiero decirle esta mañana que el hombre pecó, desobedeció. Y al desobedecer y al pecar, cayó bajo maldición. Gracias. Y al caer bajo maldición por causa del pecado, permítame decirle que Dios puede tener muchos planes con usted. Pero si usted sigue siendo débil y sigue tropezando, como dijo aquel salmista, con la misma piedra. Gracias. Entonces los planes y las bendiciones de Dios que Él tiene para usted se estancarán y estarán en pausa. Porque dice la palabra del Señor que al pecar Adán y Eva, cayó sobre ellos maldición. Maldición de pobreza, maldición de miseria, maldición de enfermedad, maldición de infelicidad, maldición de condena. Y esa maldición se ha venido heredando de generación en generación. La desobediencia de los padres maldice el futuro de los hijos. Gracias. Por eso es vital que nosotros cuanto antes nos alineemos a la obediencia de Dios. No a la obediencia de un hombre, a la obediencia de Dios. Porque el único que se lleva la gloria y la honra en nuestra vida es el Señor. Si le va a alabar, alábele de verdad esta mañana. Es importante saber y tener claridad en esto, que cada vez que nosotros desobedecemos, estamos maldiciendo el futuro de nuestros hijos. Porque la maldición de Adán y de Eva viene de generación en generación. Nacemos bajo maldición, nacemos en pecado. Pero en el verso que leíamos al inicio, en Éxodo, vemos que los hijos de Israel están en una dimensión, en una etapa, en una temporada en la que estamos muchos de los que estamos aquí a punto de entrar. Es una etapa en la que la maldición se detiene. No, yo no sé si usted vino al culto ahora. Pero en el verso que leíamos, estamos claros que el hombre ha nacido bajo maldición, pero
en el verso que leíamos al inicio, vemos que los hijos de Israel se fructificaron. Vemos características increíbles que usted debería de anotar. ¿Qué pasó en ese momento, en esa etapa, en esa temporada con el pueblo de Israel? Estaba el pueblo de Israel creciente, indetenible. Dice la palabra del Señor que fructificaron, crecieron, se multiplicaron y se fortalecieron en extremo. ¿Cómo es que los hijos de Israel llegaron a ese punto de bendición tan grande ilimitadamente? Me pregunto yo. Y es una pregunta que usted se debería hacer ahora. ¿Cómo es que los israelitas llegaron a ese punto en el que la Biblia lo describe en un versículo como fructificar, crecer, multiplicar y fortalecerse? Son 4 características poderosas que se van a activar en nosotros esta mañana. ¿Cuál es la respuesta, pastor? La respuesta es que ellos estaban viviendo esa tremenda etapa de bendición ilimitada porque estaban en el lugar correcto, bajo la dirección correcta. Permítame, voy a repetirlo. ¿Cómo es que ellos se fructificaron, crecieron, se fortalecieron en extremo y fueron indetenibles? ¿Cómo, pastor? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Porque eso es lo que yo quiero para mi vida. Resulta que en ese preciso momento los hijos de Israel estaban en el lugar correcto. Y no solo estaban en el lugar correcto, estaban bajo la dirección correcta. Porque hay lugares que parecen correctos, pero con una dirección distorsionada. ¿Dónde estaban en ese momento los israelitas? En Egipto. En Egipto, pastor. En Egipto. Pero si Egipto era pagano, pero era el plan de Dios. Muchas veces los seres humanos y los cristianos en específico debemos de tener claro que los lugares buenos, entre comillas, para nosotros, no específicamente van a ser los lugares en los que Dios quiere que yo esté. ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos luz? Gracias, pero aquí no hay muchas luces. ¿Cuántos sabemos que somos luz? ¿Dónde se pone la luz? Porque si no estamos en la oscuridad, no alumbraremos. Entonces nosotros no estemos acostumbrados a que el lugar correcto solo será el templo. Dios te pondrá en lugares en los que vos te vas a sentir como rodeado de puros leones, de fieras, de culebras, de alacranes, de suegras. Alguien diga amén a eso. Dios te pondrá en lugares donde tú vas a decir: ¿en qué nido de ratas me he venido a meter? Esto no es el plan de Dios. Claro que es el plan de Dios. Dios te va a posicionar. Si le va a dar gloria a Dios, alábelo de verdad. Los planes de Dios son poderosos. Te enseñaré cosas grandes, misterios increíbles que tú no te imaginas. Señor, pastor, ¿por qué será que el Señor me ha puesto en este trabajo donde estoy rodeado de enemigos? Esta no me quiere, aquella no me quiere, aquella me odia, aquella me hace la vida imposible. ¿Será que Dios, yo estoy orando, ayunando para que Dios me saque de aquí y Dios no me saca? ¿Por qué, pastor? Porque Dios no te quiere sacar. Porque Dios lo que quiere es que seas luz, que prediques el evangelio, que extiendas el mensaje de salvación, que seas testimonio. Todo lo que parecía una tragedia fue el plan de Dios para Israel. Porque Israel fue engrandecido
toda una generación fue engrandecida. Pero para que Israel fuera engrandecido y toda esa generación fuera engrandecida, alguien tuvo que pasar por una gran tragedia. Dios no te engrandecerá sin antes hacerte pasar por una tragedia. Permítame decirle que en Génesis capítulo 50, versículo 20, José está face to face con sus hermanos, los buenos de sus hermanos, los angelitos de sus hermanos, los hermanos en Cristo de José. Y José les dice: vosotros pensasteis hacerme mal, hacer mal en mi contra, pero Dios lo que ustedes planearon para mi mal, lo encaminó para mi bien. Y para hacer lo que vemos hoy y para mantener la vida de muchos, no solo de ustedes, sino de toda una generación, Dios encarceló a José para salvar una generación. Dios hizo que José fuera rechazado para salvar una generación. Dios te ha hecho derramar lágrimas porque tus hijos serán bendecidos. Dios te ha hecho pasar por momentos difíciles porque tus nietos y tu generación será una generación de gente que ame a Dios. Tus tragedias no tienen un final triste. Nunca. Declaro y profetizo esta mañana que tú no vas a morir por causa de una tragedia. Declaro y profetizo esta mañana que tú vas a morir en paz y dentro del propósito de Dios. Aplauda esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque tus tragedias sin Dios terminan en destrucción. Pero las tragedias en Dios terminan engrandeciendo nuestra generación. José pasó por grandes tragedias, pero él entendió que al final Dios fue el que había planeado todo. Diga conmigo, Dios. Dígalo como si ya desayunó. Dios ha planeado todo. Me están haciendo la guerra, Dios lo está planeando. Te está persiguiendo el enemigo, Dios lo ha planeado. Estoy como medio con catarro, pastor, Dios lo ha planeado. Todo ha sido plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que nunca dejes de depender de Él. Y Dios quiere que cada día de tu vida tú digas: estoy hasta donde estoy gracias al Señor. Porque sabe una cosa, estar en el lugar correcto. ¿Cuántos están en el lugar correcto esta mañana? Estar en el lugar correcto en el que Dios me quiere tener, me engrandecerá. Tú estás hoy en el lugar correcto. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: te felicito porque estás en el lugar correcto. En este momento tú quisieras allá andar vigiando a las mises. En este momento muchos quisieran estar allá en el Tunco. En este momento muchos quisieran estar allá en Apulo. En este momento muchos quisieran allá estar en cualquier lado o haber amanecido de diferente forma. Pero ¿sabe una cosa? Dios tenía otros planes. Dios tiene planes conmigo. Y los planes de Dios son multiplicarme. Porque cuando tú estás en el lugar correcto donde Dios te quiere tener, ese lugar tiene ciertas características. I have a question. Tengo una pregunta. ¿Cómo yo sé que estoy en el lugar correcto? El lugar correcto tiene una característica. El lugar correcto en el que Dios me quiere tener es un lugar en el que Él me instruye. Tiene
ciertos destellos el lugar correcto. Los lugares correctos de Dios son lugares de instrucción. Diga conmigo, instrucción, unción y palabra. Dígalo de nuevo. Los lugares correctos de Dios son lugares de instrucción, unción y palabra. Estas tres poderosas características y principios conjugan lo que llamamos un lugar correcto. Porque donde hay palabra humana pero no hay unción, no es un lugar correcto. La palabra debe de ser respaldada con la unción. Pastor, ¿cómo yo sé que la palabra tiene unción? Porque la palabra Porque cuando yo recibo esa palabra, yo digo, ¿y cómo el pastor sabe mi vida? ¿Y cómo el pastor sabe lo que yo estoy viviendo? ¿Y cómo es que el pastor me ha estalqueado mis redes sociales? No, Señor. Yo no te he estalqueado nada, ni te conozco, pero Dios sí te conoce. Y Dios sabe las cosas que tú tienes necesidad. Y Dios sabe lo que tiene que podar. Dios sabe lo que tiene que instruir. Dios sabe lo que tiene que hacer en ti. Entonces, toca a la persona que tiene a tu lado y dile, entonces estás en el lugar correcto. Marcos capítulo 6, versículo 34. Para aquellos que dicen, pero pastor, pero apliquemos la palabra en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 6, versículo 34. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando Jesús salió de la barca, ¿qué hizo Jesús? Cuando Jesús salió de la barca, vio a una gran multitud. ¿Cuánta era la gente? Una gran multitud. Y tuvo Jesús compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Cómo eran? Como ovejas sin pastor. Y entonces Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué comenzó a enseñarles Jesús? Dígalo fuerte. Le hago un contexto de esto. Jesús viene a la orilla con sus discípulos. Póngame atención aquí. Y ve una gran multitud, pero más allá de la multitud en número, Jesús que ve los corazones, Jesús que ve tu realidad, Jesús que ve lo que tú no cuentas, Jesús que ve tus lágrimas en la intimidad. Jesús vio en ellos una multitud sin esperanza. Jesús vio en ellos una multitud sin pastor. Eran ovejas que caminaban y un domingo están en una congregación y otro en otra congregación, y después van a los católicos y después van a los mormones y después van aquí, van allá, hasta que por fin llegan a la frater. Pero permítame decirle algo. La multitud no tenía pastor. La multitud no tenía esperanza. La multitud no tenía amor. La multitud no tenía fe. La multitud no tenía palabra de dirección. La multitud no tenía nada. Diga conmigo, nada. Y entonces Jesús, identificando la necesidad de aquella gran multitud, les comenzó a enseñar. Quiero decirle algo esta mañana. Busca en sobremanera palabra que te enseñe y no que te emocione. Porque palabras humanas, psicólogas, de animadores, de speakers, de gente que te dice lo que tú quieres escuchar, déjalo, suéltalo, tú eres poderosa. Palabras así sobran, pero la palabra que te forma nunca te va a confundir. La palabra que glorifique a Dios
y que no envanezca a un hombre. Una palabra que envanezca a un hombre no es una palabra de Dios. La palabra que viene de Dios es palabra que honra y glorifica al Señor. La palabra debe de ser viva y debe de ser con unción. Por eso Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es, ¿cómo es? Viva y es, ¿qué significa eficaz? Certera, da en el blanco. Cuando yo sé que la palabra viene de Dios, cuando es, ¡pum!, una flecha al blanco. Dice, es viva y es eficaz, más penetrante, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se lo resumo en una sola palabra. La palabra de Dios duele. Si la palabra no duele, no sirve. La palabra debe de doler en el alma, y no solo debe de doler en el alma, debe de doler en la carne. Pero esa misma palabra que duele cuando llega, también alegra y fortalece el espíritu. Dice la palabra del Señor que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, quiere decir que llega en el momento justo, cuando estabas a punto de cometer un error. Oh my God. Quiere decir que yo estoy en el lugar correcto cuando estoy siendo enseñado de la manera correcta. La palabra me está llegando, pastor, desde que yo vine a la Frater no soy el mismo. Yo había ido a muchos lugares, pastor, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios por todos los lugares que hemos ido. Pero cuando yo vine aquí, pastor, y cuando yo comencé a escuchar esta palabra, pastor, yo dejé de fumar. Yo cerré las páginas pornográficas. Yo dejé de mentir. Yo dejé de ser un pécoro. Yo dejé de ser chambrosa. Cuando yo comencé a venir aquí, pastor, de repente una paz invadió mi casa. Ya no hay pleitos, ya no hay contiendas. Detesto el guaro. Alguien diga amén a eso. Pastor, antes yo amaba el Willis, pastor. Y ahora, pastor, ahora yo veo una cerveza y me da vasca, me da asco. Antes, pastor, yo prefería andar con mis amigos que andar con mi esposa. Ni le veía la cara a mis hijos. Pero ahora, pastor, que he comenzado a venir a la iglesia, Dios me ha enseñado que mi primer ministerio es mi casa. Y que los tiempos que yo disfruto con mis hijos, con mi esposa, con los míos, es el tiempo más hermoso que Dios me puede dar. Pastor, muchas veces yo he venido a la iglesia teniendo en mi mente decisiones, a punto de tomar decisiones equivocadas. Y justamente, pastor, en ese culto, Dios lo usó a usted para decir, no lo hagas. ¿Cómo yo sabía, pastor? ¿Cómo usted sabía, pastor, que yo necesitaba esa palabra? No lo hagas, no te vayas, no te rindas, no sucumbas, no renuncies, no te divorcies, no sueltes tu casa, aférrate a tus hijos. Tus hijos no te los va a robar el diablo, tus hijos Dios los va a rescatar.
palabras que tienen tu nombre y tu apellido, que afecten tu presente poderosamente para mantenerte a raya y alineado a Dios. Esas son las verdaderas palabras de Dios. Ese es tu lugar correcto, donde Dios activa en ti una multiplicación. Pastor, pero yo vine a la iglesia, tengo 6 meses de estar en la iglesia, tengo 1 año de estar en la iglesia, y Dios me ha venido formando. ¿Cuántos creen que Dios los ha venido formando? Dios me ha venido formando, Dios me ha venido enseñando, pastor. Pero la multiplicación, ¿cuándo? ¿Qué ondas ahí? Porque yo siento que la palabra me ha golpeado, pastor. Más que usted me queda viendo. Yo no lo quedo viendo. Ese rostizador me tiene choco. Pastor, pero es que yo siento que he venido a la enseñanza martes, jueves, domingo, martes, jueves, domingo, mujeres de altar, doncellas, jóvenes, martes, jueves, domingo. Pero ha pasado 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 1 año. ¿Y la multiplicación? Hay una clave en la palabra del Señor. Es que nosotros debemos de escudriñar la Escritura. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús comenzó a enseñarles. Poneme el versículo, por favor. Dice, entonces Jesús, el último versículo que leíamos, dice, entonces Jesús comenzó a enseñarles unas cuantas cosas. 3 cositas. 2 días. ¿Cuántas cosas? Dígalo fuerte pues. ¿Cuántas cosas? Muchas cosas. No se trata de llegar, se trata de mantenerse. Porque mientras tú comiences a aprender mucho, tienes que aprender ¿cuánto? Tomará tiempo. Hay gente que aprende 2, 3 cosas y ya quiere, Señor, bendíceme. Wait a minute. Tienes que aprender más. Pero es que yo ya sé que Juan 3:16. Pero es que yo aprendí el salmo del pastor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tienes que aprender muchas cosas. Tienes que aprender a amar. Tienes que aprender a perdonar a los que te dañaron desde niño. Tienes que aprender a que si Dios te ha perdonado a ti, tú también tienes que perdonar. Tienes que aprender, permítame, tienes que aprender a ser humilde. Porque la Biblia dice que Él voltea su rostro de los altaneros. Así de reojo los mira a los bayuncos ordinarios que son altivos, que no los domina nadie, a los machos sin dueño, sin rienda. ¿Cómo los mira Dios? No quiere nada con ellos, pero Dios mira de cerca y escucha al. Entonces yo tengo que aprender a ser humilde. Y sabe que ser humilde, tener el suficiente poder para ser arrogante, pero no lo ser. No serlo. Es decir, yo si tienes dinero, pero sé humilde. Tienes poder, pero sigue siendo humilde. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate cuando no eras nadie, literalmente no eras nadie. Ahora andas con tus zapatos Ferragamo, andas con tu cincho Gucci. O si es chino, Gucci. Andas bien vestido, de saco, andas en tu nave y ya te la picas. Y Dios dice, no me gustas. Todavía tienes que aprender mucho. ¿Sabe? Jesús comenzó a enseñar y a enseñar
y a enseñar. Aquella multitud era una multitud sin aprendizaje, era una multitud bebé que necesitaba que Jesús le comenzara a enseñar a dar bocadito por bocadito. Y dice la Biblia que Jesús comenzó a enseñar y a enseñar y a enseñar, y en ese largo periodo de enseñanza, permítame decirle que muchos se fueron. Porque los periodos de enseñanza a muchos no nos gustan. ¿Por qué, pastor? Porque la enseñanza es como el jardinero para el césped. La enseñanza poda, corta, alinea, limpia, purifica y desintoxica. Entonces la enseñanza no nos gusta. A nosotros nos gustan los mensajes. Sí, Dios te va a dar una casa nueva. Amén. Dios te va a dar una vida nueva. Amén. Dios te va a llevar de Soya a Santa Elena. Gloria a Dios. Pero a Dreamland a pasear. Dios va a hacer esto contigo. Dios va a hacer. Y todos emocionados. No, Dios quiere cortar de ti lo que a Él no le agrada. Dios quiere transformarte. Un cristiano verdadero es un cristiano transformado, que ha nacido de nuevo, que piensa diferente, que camina diferente, que habla diferente, que trata a su familia diferente, que tiene prioridades diferentes. ¿Cuál debe de ser ahora tu prioridad número uno? Dios. ¿Cuál debe de ser tu prioridad número dos? Tu familia. Y lo que sigue, y lo que sigue. Allá por último la suegra. Mentira, mentira. Va incluida en la familia. Vaya pues. ¿Sabe por qué? En la enseñanza larga, diga conmigo, en la enseñanza larga, muchos se van. Muchos se van. Y los que se van nunca experimentan multiplicación. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, versículo 29, Él, diga conmigo, Él, dígalo fuerte, Él da fuerza al cansado. Amados, aprender y aprender cansa. ¿Cuántos fuimos al colegio? ¿Cuántos fuimos al bachillerato? ¿Cuántos fuimos a la U? Amén, amén, amén. Ahora, casarse, trabajar, llegar a canas y volver a hacer las tareas con el niño. ¡Ay! Y quieren reuniones, y quieren online, y quieren que uno vaya, y quieren... ¡Ay! Cansa. Aprender. Y lo peor que uno vuelve otra vez a los ejercicios de matemáticas. A ese maldito libro del infierno llamado álgebra. Eso tuvo que haberlo inventado un demonio en las profundidades del infierno para arruinarle la vida a tanto joven bueno que hay. Dice la Biblia, Él da, diga conmigo, Él da fortaleza al cansado. ¿Sabes qué es lo que te tiene fuerte? Venir a aprender a la iglesia. Cuando tú te congregas, te fortaleces. Y Él multiplica las fuerzas al que ya no le queda ninguna. Después que tú vienes a la iglesia, vas renovado. Después que tú vienes a la iglesia, eres nuevo. Después de que tú vienes a la iglesia, vas con todo. Los muchachos se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que, dígalo conmigo, ¿dónde está el versículo? Ah, ya entiendo. Gracias, Señor, perdónalo. Pero los que, one more time, pero los que, ¿cuánto enseñó Jesús? ¿Qué hay que hacer?
Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, diga conmigo, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la clave, pastor? Espera. Apenas está siendo enseñado. Ya viene tu multiplicación, pero sigue esperando. Pacientemente esperé en Jehová. Sigue en la espera paciente de Dios, porque lo que Dios está haciendo contigo es perfecto. Marcos dice, el Evangelio de Marcos dice que Jesús les enseñó, pero hay algo más que Marcos recalca que no estaba en el otro evangelio. Y yo me fui a estudiar esta historia a todos los evangelios. Y mira lo que Marcos resalta que el otro evangelio no resalta. Dice Marcos en el capítulo 14, versículo 14 de Marcos, dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. El otro evangelio dice que Jesús comenzó a enseñar mucho, pero Marcos recalca que en medio de la enseñanza hubo sanidades. Gracias, pero yo no sé si hay gente que me está entendiendo ahora. ¿Sabes por qué? Porque cuando el cristiano se deja enseñar, también será sano. De aquí no te vas a ir enfermo. De aquí te vas a ir con tu milagro. Levanta la mano y di gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el persistente arrebata su milagro. Sigue esperando, sigue paciente, sigue aprendiendo, sigue siendo enseñado y Dios te sanará. ¿Y qué pasa, pastor, entonces cuando espero? Cuando estoy en el lugar correcto, cuando estoy siendo enseñado, cuando la palabra es la correcta, cuando la dirección es la correcta y cuando estoy recibiendo sanidad, no solo física, sino sobre todo espiritual. Termino la introducción. Mateo capítulo 14, versículo 15. Y cuando fue la tarde, ¿cuándo? Cuando fue la tarde, sus discípulos vinieron a él y le dijeron: Jesús, este lugar en el que estamos es un desierto, no hay nada de comer y ya es hora de comer. Y dice la palabra del Señor que le dijeron: despide a la multitud para que se vayan a sus aldeas, para que se vayan a sus casas y que vayan a comprar su propia comida. Y entonces Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, espérame. No tienes necesidad de irte. ¿Y cómo voy a hacer para pagar las cuentas, pastor? No tienes necesidad de irte. ¿Y cómo voy a hacer, pastor, si mañana es lunes? Mañana comienzo otra vez, pastor. Los cobros, he descansado sábado y domingo, pastor, pero mañana lunes comienza el calvario. No tienes necesidad de irte. No te vayas. La multiplicación sucederá aquí. El problema de muchas personas es que se desconectan. Y cuando Jesús dice: no tienes necesidad de irte, no específicamente está hablando en una manera física. Está hablando está hablando Jesús de una conexión. El culto terminará y durante el culto yo estoy recibiendo los códigos. Pero cuando yo salgo por esa puerta, pastor, el miedo vuelve a mí. No te desconectes. Rumea la palabra. Diga, toca a la persona que tienes a tu lado y dile: tienes que aprender a rumiar. Dile: ya el cuerpo lo tienes. Hay unos que me están viendo como extraterrestres porque no saben qué es rumiar.
Quiero decirle que las vacas tienen 4 estómagos. Y cada estómago lo llena de pasto, de comida. Y la vaca toda la vida está masticando. Usted ve una vaca y toda la vida está. ¿Cómo se llama eso, pastor? Rumear. La vaca está masticando y se traga lo de un estómago y regresa lo del estómago número 2 y mastica lo del estómago número 2 y regresa lo del estómago número 2 y vuelve a traer lo del estómago número 3. Y antes de hacerme bola sigo. Y rumea y rumea y rumea. Voltea a su vecino y diga: ahora ya entiendo, el cuerpo ya lo tenés, solo te falta rumiar. Permítame, se acabó el relajo. Yo me voy de la iglesia hoy, salgo por esas puertas bendecido, explotado en unción. Pero ¿qué es lo que me va a mantener conectado todo el resto del domingo y el lunes que viene y el martes que viene? Rumear la palabra. Dios no quiere que te desconectes. Dios quiere que tú estés conectado. Diga conmigo, conectado. ¿Sabes qué sucede? Tú te vas de aquí, te subes al carro, enciendes la radio, escuchas Peso Pluma, ¡pum! Se fue la luz. ¿Cómo yo me conecto, pastor? Sigue escuchando alabanzas. Pon la radio Mesías. Escucha los mensajes del pastor. Mantente conectado. Que nada te contamine. No sé si usted me está entendiendo esto. No vas a depender de las circunstancias humanas. Gracias, pero no escuché un amén de eso. No vas a depender del trabajo. No vas a depender de lo humano. Vas a depender de Cristo. Vas a depender de Cristo. Y alguien me dirá: pastor, pero lo que tengo es poco ahora mismo. Lo que tengo es escaso. Lo que tengo es mínimo. Casi nada, pastor. Si usted supiera que vine con una cora en mi bolsa. Si usted supiera, pastor, que yo no he desayunado y ando hambre. Casi no tengo nada. Yo vine a decirte algo esta mañana. Las multiplicaciones no comienzan en la abundancia. Las multiplicaciones comienzan cuando no hay nada. Jesús les dijo, versículo 16: no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer, le dice Jesús a los discípulos. Los discípulos dicen: ¿qué? Perdón, la pupusería de enfrente ya la cerraron. Y el hermano Luis Roberto no ha fiado. Denle ustedes, sí. Pero si mira, Señor, versículo 17: no tenemos nada. Hay un cipote que anda aquí, que la mamá le preparó una lonchera. No era ni de ellos. Y en esa lonchera anda 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto andaba? ¿Cuánto andaba? ¿Cuánto era eso para una gran multitud de miles de personas? Nada. Ahora, ¿sabes de quién eran los panes y los peces? De un niño. Un niño que estuvo dispuesto. Yo pregunto, dentro de toda aquella multitud, ¿creen que no había más gente que andaba una su pupusa, un su pan chuco, un mataniño, una yuca con pepesca? Algo, claro que sí, pero ¿sabe cómo somos los mayores? Pero qué bonito que aparece en escena un niño. Tiene 5 panes y 2 peces.
Por eso la Biblia dice, hay que ser como. Cuando tú aprendas a sembrar lo poco, siendo como niño, entonces Dios estará dispuesto a multiplicarte y a bendecir. ¿Y sabes qué hizo Dios? Tomó lo poco. ¿Sabes qué hace Dios con aquellos que dicen, pastor, yo no puedo dar una gran ofrenda, pero Dios conoce mi corazón, pastor, y aquí vengo a sembrar? Hay hermanas lindas, maravillosas, que se acercan a mí de escondidas, como las abuelitas. ¿Se acuerdan las abuelitas? Que se sacaban del brasier. Las abuelitas andaban un gran tanate aquí adentro. Las abuelitas se sacaban del brasier 5 pesos, 10 pesos de los colones, ¿se acuerdan? Lo hacían así, pero casi arrugado, y se lo ponía uno en la mano así para que uno no. Que no vieran los papás, que no viera nadie, porque la viejita era alcahueta. Lo poco. Hay hermanitas aquí en la iglesia que vienen donde mí, lindas, y me dan $10, me dan $5, y me dicen, aquí le traigo, pastor. Y yo lo agarro y les agarro las manos y les digo, las bendigo. Porque no se trata de cantidad, no se trata de lo económico, no. Puede ser una semita mieluda si usted quiere. No se trata de eso. Se trata de ser como niño. Y el niño entregó los 5 panes y los 2 peces. Termino con esto. Menospreciar lo poco y no bendecirlo es peor para nosotros los cristianos. Porque Jesús tomó, dice la palabra del Señor, lo poco que aquel niño dio. ¿Y qué hizo Jesús? Lo bendijo. Diga conmigo, lo bendijo. Dice Mateo capítulo 14 versículo 18. Jesús dijo, traedme acá los 5 panes y los 2 peces. Y entonces mandó a la multitud que se acostasen en la hierba. Tomó los 5 panes, tomó los 2 peces, levantando los ojos al cielo, Jesús lo bendijo. ¿Qué debo de hacer yo cuando tengo poco? ¿Perdón? Bendecirlo. ¿Qué hace mucha gente cuando tiene poco? Reniega. ¿Qué hace mucha gente cuando tiene poco? Se queja. Yo vine a decirte esta mañana, cuando tú tomas lo poco que tienes y lo bendices, aunque no te guste la casa, bendícela. Permíteme, aunque en este momento no estés viviendo en la casa que tú sueñas, pero aunque toda esa casa no te guste, bendícela. Aunque no te guste tu trabajo, bendícelo. Aunque no te guste el carro que ahora tienes, bendícelo. Aunque no te guste tu esposo, bendícelo. A ese Dios no te lo va a cambiar. Eso no aplica. A ese Dios te lo va a transformar. Cuando tú bendigas tu condición actual, entonces estarás preparado para recibir lo abundante de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de la gente? Que la condición actual le produce queja, le produce malas palabras, menosprecian lo poco que tienen, cuando lo que tú tienes que hacer es bendecir. Ahora, quiero darle un código. La gente piensa que bendecir es simplemente decir, yo bendigo mi casa, yo bendigo mi familia, yo bendigo mi trabajo, yo bendigo mis hijos. No, eso no es bendecir.
Bendecir es declarar el final desde el principio sin verlo. ¿Qué significa bendecir entonces? Que en este momento tu hijo lleva aplazadas todas las materias. Y tú vienes y le pones la mano en la cabeza y tú dices: ay, te quiero castigar, pero voy a bendecirte. Y agarras aceite en tu mano y le pones en la cabeza y tú dices: yo declaro, escúcheme, yo declaro que vas a llegar a ser un gran profesional, un hombre próspero, un hombre de Dios, un hombre bendecido, y que un día me voy a sentir orgulloso de ti. Eso es bendecir. Bendecir es declarar lo que tú crees en tu corazón, que eso llegará a ser, aunque en este momento no hay ni señales. ¿Qué hizo Jesús con los 5 panes y los 2 peces? Señor, bendigo estos 5 panes y estos 2 peces con los que ya le di de comer a toda esta multitud. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Multiplicó. Dice la palabra del Señor que no solo comieron todas las personas, los niños, las mujeres, los ancianos, todos, sino que hasta sobró. Y te bendeciré hasta que sobre y hasta que abunde. Ponte de pie. Escúchame esto que te quiero decir. Nunca permitas que otros digan cómo será tu final. Declara hoy, esta mañana, que tu final será diferente a lo que los demás piensan. Todo lo que hace falta para que la vida de alguien cambie es que esa persona comience a declarar una palabra de bendición. Esta es una iglesia de fe. Esta es una iglesia de propósito. Esta es una iglesia de enseñanza. Permítame decirle que este es su lugar correcto y su tiempo correcto. Declaro y profetizo sobre cada uno de ustedes esta mañana que ya el Señor activó sobre ti, solo por estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto, escuchando la palabra correcta. En este momento yo activo una bendición sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu casa. Y que esos 5 panes y esos 2 peces servirán para bendecirte a ti y a toda tu generación. Y terminarás este año 2023 con abundancia en tu mesa, con regalos abundantes, con abundancia de alegría, con abundancia de gozo, sin deudas, sin problemas, sin dificultades y en victoria. Declaro y profetizo sobre tu vida que ninguna enfermedad tocará a tu familia. Terminas el año sano en el nombre de Jesús. A partir de ahora, los exámenes médicos cambian a tu favor en el poderoso nombre de Jesús. Declaro y profetizo que aquellas personas que te han venido haciendo la guerra automáticamente van a retroceder y los demonios van a huir delante de ti.
y donde tú camines, Dios abrirá paso. La espada de Jehová hoy se levanta a tu favor y la bandera de Cristo va delante de ti, abriendo cerrojos, abriendo puertas, haciendo brecha, abriendo caminos. Hoy declaro y profetizo sobre tu vida una cobertura como nunca antes había visto. La bendición, diga conmigo, la bendición, dígalo fuerte, la bendición de Dios está conmigo, está con mi familia, está con mis finanzas.